El mundo cambió y la ciudadanía también, pero muchas personas se dieron cuenta hasta que apareció esta pandemia. Decía Bertolt Brecht, la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Estás en tiempo de pensar y pasar a la acción. Episodio número 2. En el episodio pasado, conversamos sobre los retos que enfrentarán quienes nos gobiernan en la era pospandemia. A raíz de ello, recibí múltiples comentarios. Muchas gracias por todos ellos e iré incorporando los temas y puntos de abordaje que me han sugerido. Me gustó que varias de las personas que lo escucharon trabajan en el contacto directo con la ciudadanía, ya sea desde lo territorial, desde el gobierno o como activistas sociales. Por ello, el tema de hoy es del trabajo en territorio a las plataformas digitales. ¿Qué pasará con el mundo de la política en la era post-COVID-19? Decía Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. ¿Qué es lo que ha sucedido en el mundo? Esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, pero no pensando en esta pandemia, sino qué es lo que ha sucedido en el mundo en las últimas décadas. Partamos de que el mundo cambió y la ciudadanía también. Y me refiero a 3 cambios específicos. Primero, los acontecimientos globales en las últimas 3 décadas. Segundo, las macrotendencias sociales y tecnológicas que hemos vivido. Y tercero, los cambios particulares en los comportamientos de la ciudadanía. Cuando hablo de los acontecimientos globales, me refiero a grandes aspectos que han modificado la vida en sociedad. Uno de ellos es algo que nuevamente ahora está refiriéndose, que tiene que ver con la importancia o el papel que debe desempeñar el Estado. Antes, el Estado tenía un mayor peso y era el que regulaba las relaciones entre la ciudadanía y el mercado. Pero a raíz de la entrada de la globalización y del modelo económico neoliberal, pudiéramos decir que la ecuación se modificó y el mercado empezó a tener una mayor incidencia sobre el Estado y la ciudadanía. Es decir, ahora el gran regulador de las relaciones sociales es el mercado y no necesariamente el Estado, como ocurría con anterioridad. A ello, hay que sumar un reposicionamiento del individuo frente al Estado. Es decir, pareciera ser que ahora hay una relación de tú a tú entre el Estado y el individuo, lo cual se va a reflejar en determinados comportamientos de la ciudadanía en relación a los gobiernos y a quienes les gobiernan. Otro cambio también significativo es que antes había una mayor participación colectiva, organizada, que iba acumulando fuerzas justamente para enfrentarse a fuerzas como la del Estado. Ahora lo que vemos es que más bien lo que hay es una competencia interindividual y que hay una reducción de la participación colectiva. Ello también obedece a que las formas de organización y de articulación de los esfuerzos de la ciudadanía en muchos casos estaban vinculados a organizaciones sociales, a movimientos, acciones colectivas, incluso a los partidos políticos. Pero con la caída del muro de Berlín y posteriormente con la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, lo que encontramos en el mundo es una crisis de las ideologías dominantes
a nivel mundial que hasta los años 90 eran hegemónicas, básicamente por una parte el capitalismo y por la otra el socialismo. Y en cambio, a raíz del 9/11, encontramos que los fundamentalismos religiosos son ahora los que han ido reivindicándose en el imaginario colectivo de muchas de las sociedades que habitamos este planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora incluso ya no hay de dónde asirse, de dónde agarrarse. Las diversas formas de organización de la ciudadanía y de los partidos políticos, y eso hace que todos caigan en una confusión ideológica o una disolución ideológica que las hace muy similares las propuestas tanto de los partidos que tengan A o B ideología o origen que les dio oportunidad de estar en la escena pública. Otro aspecto que hay que considerar es lo global en contraposición a lo local y al mismo tiempo dos fenómenos que se complementan. En la actualidad, en esta economía globalizada en la que estamos inmersos, al mismo tiempo defendemos lo local, nuestras identidades locales, los nacionalismos de cada uno de nuestros países. Es una relación de ir y venir, una relación en la que, si bien nos asumimos en una economía y en identidades incluso globales, como son ahora múltiples ciudadanos que se asumen como ciudadanos globales, al mismo tiempo somos defensores de lo local, de nuestra identidad y de nuestras nacionalidades u orígenes patrios que cada quien en lo individual siente identidad con ello. Otro aspecto que si bien ha estado presente en la historia de la humanidad, en las últimas décadas ha tenido un incremento por esta sociedad líquida en la que nos desenvolvemos, en la que las relaciones sociales se han ido debilitando, y por ende, ahora el temor, la insatisfacción e incertidumbre afectan nuestra vida cotidiana. Y ello tiene una repercusión directa en nuestro estado de ánimo. ¿Y por qué esto es relevante en materia del entendimiento de la ciudadanía contemporánea? Porque nuestro estado de ánimo define nuestras decisiones y comportamientos. Macrotendencias sociales y tecnológicas. En un mundo globalizado, los cambios obedecen a macrotendencias, y estas macrotendencias hay de índole social y de índole tecnológico. ¿Cuáles son las de carácter social? De entrada, lo que estamos viviendo es una acelerada modificación de la estructura demográfica y familiar en los territorios en los que habitamos. Antaño, la familia nuclear y la familia extensa eran los modelos hegemónicos de familia. Tan solo en la Ciudad de México hay cuando menos 25 tipos de familias identificados. En otros contextos incluso hay formas de familia o de conformación familiar que son distintos al resto de los países. Incluso esto obedece no solamente a la conformación familiar en sí, sino a las decisiones de vida que ahora las personas en el ejercicio de sus derechos y libertades están asumiendo. Por ejemplo, acaba de pasar el Día del Padre y recuerdo que cuando iba a la primaria, la maestra le decía a mi mamá que no me llevara y que no me preocupara por el regalo del Día del Padre. Mi madre era madre soltera. Entonces, en la lógica de mi maestra de primaria, si yo no iba a la escuela, iba a evitar con ello las agresiones de mi entorno escolar. En la actualidad, ser madre soltera es un signo de decisión, de fortaleza y de autonomía de las mujeres o también de los hombres. En la actualidad, el matrimonio igualitario ya también es una realidad, no solamente de facto, sino también jurídica, y cada día se está avanzando más en el reconocimiento de derechos y obligaciones derivadas del matrimonio igualitario. Las nuevas generaciones ahora incluso están determinando sus propias expresiones de familia. Ejemplo, los millennials
y la generación subsecuente o la generación Z, que ambas en conjunto conforman la generación del CO, están incluso definiendo que dentro de su expresión de familia, en sus estilos de vida, el tener perrijos o gatijos es una realidad demográfica que se debe de respetar y que se debe de reconocer, si bien no en materia de derechos, sí al menos en una conformación de un estilo de vida que ellos han ido asumiendo como propio. Otra macrotendencia social es la virtualidad cotidiana. Los cambios tecnológicos han modificado las relaciones sociales. Cada día vivimos hiperconectados, pero al mismo tiempo más aislados que nunca. Y lo que sucedió con esta pandemia es que se hiperaceleró la digitalización. Pero esta digitalización no es igualitaria. Al contrario, lo que estamos también dándonos cuenta a raíz de esta pandemia es la profunda desigualdad social que se expresa incluso en brecha digital, no solo generacional, sino en acceso al Internet y a la tecnología que en este momento no está democratizada. Si bien es cierto que cada día mayor número de personas acceden a la tecnología en su vida cotidiana, todavía este acceso es desigual. La siguiente macrotendencia que quiero referirme es la mercadotecnia personalizada. Los ciudadanos y las ciudadanas manifiestan mayores necesidades, pero diferenciadas. Cada una de las personas espera una respuesta personalizada ad hoc a sus circunstancias y no están esperando ni de los poderes públicos ni del mercado que haya respuestas genéricas a sus necesidades. Y esto ha obligado específicamente en el caso de la mercadotecnia a la hipersegmentación, la personalización y la experiencia multisensorial al momento de desarrollar procesos de consumo. ¿Esto qué repercusión tiene en la ciudadanía? Mucha, porque desde el poder público, y léase más bien desde las personas que se asumen como políticas, le hablan a una generalidad, a una masa, creyendo que los están esperando para escuchar su mensaje, lo cual no es cierto. La gente quiere respuestas concretas a su vida cotidiana. No le importa mensajes genéricos que se vuelven, en el mejor de los casos, discursos atractivos, pero que no reflejan ni hay empatía con la vida de las personas. Y esto se refleja en las decisiones como consumidores y no como ciudadanos, como es el caso del voto. Los votos de la ciudadanía en el escenario ideal debieran ser producto de una decisión racional bien pensada sobre el futuro que desean, pero en el mayor de los casos tienen que ver con decisiones de carácter emocional o a partir de patrones de consumo. Finalmente me quiero enfocar en 3 macrotendencias sociales que ahora las identificamos con mayor claridad en esta pandemia. Primero que nada es la salud tecnológica. En esta salud tecnológica nos referimos al deseo que como seres humanos, más que procurarnos salud, estamos aspirando a ser reparados. Es decir, como ya nos hemos dado cuenta que en otros aspectos de la vida cotidiana es muy fácil reparar aquello que se descompone y el conocimiento científico ha llegado a un punto tal, creemos que eso también es trasladable al ámbito de la salud y la verdad es que sí. Entonces ahora preferimos ser reparados que invertir toda una vida para procurarnos salud. Pero al mismo tiempo, específicamente esta cuarentena que provocó esta pausa que ya está siendo prolongada para muchos de los países, está obligando a que revaloremos nuestras prioridades. Y eso está propiciando un reposicionamiento de los estilos de vida saludable como una consecuencia de esta pandemia. Cuanto más que es una amenaza a la salud que es altamente, entre comillas, controlable. En el caso específico de México, también esta amenaza de la pandemia va acompañada de nuestra vulnerabilidad por las comorbilidades que expresamos como población mexicana, particularmente la hipertensión, la obesidad, la diabetes,
las enfermedades cardíacas o pulmonares. Entonces, en este caso, sí estamos notando ya que hay una revalorización, volver hacia los estilos de vida saludables, procurar una mejor salud, una mejor alimentación, y eso va a entrar en contraposición o en coexistencia con este deseo de ser reparados. La otra macrotendencia a la que me refería es la educación personalizada y accesible en todo momento y lugar. Y esto tiene que ver no solamente en el acceso o el uso de la tecnología para poder garantizar una educación mucho más accesible para todas las personas, sino que se modifique el cómo y para qué aprendemos. Circunstancialmente, en este momento, los sistemas escolarizados se tradujeron rápidamente a una educación virtualizada, pero desde antes ya veíamos incluso que la educación virtual o la educación a distancia era una gran alternativa fuera de los moldes académicos para poder garantizar una mayor preparación de las personas para tener un mejor desempeño tanto en el mundo laboral como en sus vidas personales. Y la tercera de las últimas tres macrotendencias en las que me estoy refiriendo tiene que ver con el consumo ecológico. Todos ahora vamos a tener una mayor hipersensibilidad a algo que ya se venía desarrollando, que ya detectábamos, que ya lo veíamos incluso en las preocupaciones del sector público y privado, y tiene que ver con la responsabilidad social y ambiental. Ahora el tema del cambio climático se ha vuelto una de las preocupaciones no solamente de la esfera pública, sino también de la ciudadanía y de los actores privados. Incluso hay muchas personas que han modificado sus hábitos de consumo para reducir sus impactos personales en el medio ambiente o reducir su huella hídrica o las consecuencias de sus formas de consumo, por ejemplo, reduciendo el plástico o utilizando biodegradables en sus consumos. Son muestra de esta responsabilidad social y ambiental a la que hago referencia. Bien, hasta ahí estas son algunas de las macrotendencias sociales. No son nuevas, ya tienen varias décadas, incluso estas que acabo de mencionar están circunscritas en un estudio que realizó en el año 2009 el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC, y además de identificar estas y otras macrotendencias sociales, nos muestran en este estudio las macrotendencias tecnológicas que acompañan y posibilitan o coexisten con estas macrotendencias sociales. Muestra de ello es las tecnologías inalámbricas, el Wi-Fi, la red 4G y ahora la nueva red 5G, pues no se podrían explicar si no existieran estas tecnologías a las que me refiero. La realidad mixta y la inteligencia artificial son lo que ahora incluso permiten no solamente acceder a un nuevo entendimiento de la vida futura, sino lo estamos viviendo ya en el presente. ¿Cuántos de ustedes cuando están buscando un producto hacen una búsqueda a través de Google, pero posteriormente esa búsqueda les aparece ya como resultado cuando abren un correo electrónico, cuando navegan por Facebook, por Twitter o cualquier red social? Y uno de repente dice, híjole, es el destino, yo debiera de comprarme este producto porque incluso ya lo encuentro en oferta o ha de ser tendencia porque me aparece en todo momento. No, es inteligencia artificial aplicada a nuestros hábitos de consumo y quienes hacen mercadotecnia digital pues lo aprovechan para irrumpir nuestra vida cotidiana y presentarnos nuestras propias búsquedas, nuestras propias intenciones de consumo traducidas en ofertas en nuestros hábitos de consumo digital. Es decir, cada vez que entramos a una computadora o a nuestro teléfono, siempre nos va a aparecer porque nosotros previamente ya dejamos esa pista. Otra de las macrotendencias tecnológicas son las computadoras de alto rendimiento. Esto es lo que permite que funcione Internet y que tantos y tantas bases de datos estén en la nube o en múltiples espacios para poder acceder a una cantidad prácticamente infinita de información. Incluso no solamente las búsquedas en Google, Wikipedia
o cualquier banco de información o fuente de información está sostenida en estas computadoras de alto rendimiento, en la nube, en la web 2.0, y esto también tiene que ver con cómo consumimos energía. Cada día más, en la medida que nosotros utilizamos la tecnología, tenemos un mayor consumo de energía. Y eso tiene que ver con tecnologías energéticas alternativas o que son de origen renovable y que no dependemos de fuentes fósiles de energía como en el pasado. Estas son estas tendencias hacia dónde va. Incluso ya tenemos los primeros autos híbridos circulando en las calles. Ya estamos viendo los autos eléctricos, todavía les falta una mayor eficiencia y que sean mucho más accesibles porque todavía siguen siendo muy caros, pero a la vuelta de la esquina eso van a ser el estándar de consumo y en algunos años prácticamente la mayor parte de la población que tenga acceso a un vehículo va a poder aspirar a uno que sea de carácter eléctrico o híbrido. A continuación vamos a hablar cómo estos cambios globales y las macrotendencias sociales y tecnológicas están repercutiendo en los cambios de los comportamientos de la ciudadanía. Ustedes en este momento se estarán preguntando, bueno, ¿y todo esto que nos has dicho, qué tiene que ver con nuestro quehacer político y ciudadano? Bueno, mucho, porque finalmente esto da respuesta a muchas de las cosas que ustedes me comentaron hace unos días, que no entienden por qué la ciudadanía ya no responde, por qué la gente es apática hasta cierto punto o es en exceso crítica, o por qué la ciudadanía ya no le cree a los actores gubernamentales o ya dejaron de participar en las organizaciones sociales y ciudadanas como antes, ya no participan ahora, ya prácticamente quieren que todo esté hecho y nada más llegar prácticamente a la mesa puesta. Algunos de ustedes incluso me lo comentaban en esos términos. Bueno, pues justamente obedece a que si ha cambiado el mundo, cambia también la ciudadanía. Estamos viviendo una realidad emergente que trasciende nuestros paradigmas y el quehacer político tradicional, y más el quehacer de la ciudadanía. Ahora vemos una ciudadanía que exige mayores libertades y derechos, desarrolla nuevas formas y expresiones de ciudadanía. Lo vimos recientemente el 9 de marzo, en el que las mujeres con su ausencia se hicieron presentes. Lo acabamos de ver ahorita en la conmemoración de la lucha por los derechos a la diversidad sexual, en que las protestas o las manifestaciones se hicieron de manera virtual, incluso ahora nuevamente las marcas reaccionaron y se sumaron a esta oleada digital de expresión ciudadana. ¿Qué es lo que sucedía antes? Antes dependíamos de la producción de información unidireccional que nos daban, por ejemplo, los medios de comunicación. Ustedes recordarán esta figura de los comunicadores tradicionales que desde un escritorio frente a una cámara leían las noticias. Teníamos que esperar hasta las noches para saber qué es lo que había sucedido en el día. En la actualidad no, nos enteramos en tiempo real. Pero no solamente recibimos información, sino que ahora la ciudadanía es más crítica, genera interacción y produce su propia información de manera rápida, incluso la contrapone a la información existente. Es decir, ahora la ciudadanía no solamente consume información, sino produce y genera contenido e información que expresa su propia opinión al respecto. Otro cambio específico en la ciudadanía es que antes la gente luchaba por causas muy genéricas, por un país mejor, quería un bienestar para sus hijos, quería mayor educación, quería empleo, seguridad social, etc. En la actualidad la ciudadanía lo que le interesa es lo concreto, lo tangible, su entorno inmediato, más que lo macro. Y al mismo tiempo, su interlocución, por ejemplo, con el actor gubernamental, pues se da de una manera accidentada. ¿Por qué? Porque desconfía del gobierno y lo ve como su empleado. ¿Y por qué lo ve como su empleado? Porque paga impuestos, porque finalmente ejerce su derecho al voto. Incluso muchas y muchos ciudadanos consideran que porque ellos votaron por X o Y partido, en consecuencia, si ganó ese partido, se convierten en automático en sus
empleados, ellos los pusieron, la ciudadanía es el patrón o la patrona de quienes gobiernan. Eso es parte del imaginario colectivo. Pero no solamente desconfía del gobierno, sino que además está en contra del establishment, del poder establecido. No importa si es de izquierda o de derecha, de centro o de dónde se origina el partido que gobierna. Al momento de asumir el poder, la ciudadanía lo ve como parte del poder establecido y en consecuencia empieza a desencantarse, empieza a desconfiar, empieza incluso a ser más exigente con sus gobiernos. Ustedes me comentaban en sus mensajes que me hicieron favor de hacerme llegar, es que perciben una ciudadanía que es voluble y cambiante. Efectivamente, la ciudadanía es voluble y cambiante. ¿Por qué? Porque administra su incertidumbre. O sea, no es un tema de comportamiento psicológico, es un comportamiento social frente a el temor, frente a la incertidumbre y la insatisfacción de la que hablábamos en las macrotendencias. Pero al mismo tiempo, la ciudadanía no quiere decir que sea ajena a lo que pasa en la sociedad. Por el contrario, se identifican con causas, pero con causas muy concretas, temporales, sin que ello implique involucrarse permanentemente. Ahora hay un término que incluso algunos de ustedes han escuchado, que es la solidaridad efímera. Salimos a las calles por algo que nos indigna, pero al poco tiempo lo soltamos. Es decir, nuestra solidaridad es efímera, tiene un término, tiene un punto de conclusión o al menos de pausa, en tanto nuevamente hay algo que me indigne. Y eso es motivado en buena medida porque la ciudadanía busca satisfacer necesidades objetivas y subjetivas al mismo tiempo. Es decir, antes la gente luchaba porque querían, primero que nada, tener una vivienda, que se regularizara la tenencia de la tierra en el lugar donde vivía, el que se les dotara de servicios, de mercado, de educación, de equipamiento, de transporte, etc. Es decir, antes las demandas eran más para mejorar el entorno de vida. Por ejemplo, hace poco teníamos un cliente que era un gobierno local y discutíamos sobre la pertinencia o no de hacer un parque para perros y un hospital veterinario. Y la conclusión era que sí tendríamos que dar respuesta a esas nuevas demandas porque no solamente responden a las necesidades objetivas de la población, sino también a las subjetivas. Y si ahora esta nueva conformación demográfica implica que las personas están adoptando una posición de tenencia responsable de los animales domésticos, pues debiéramos ser solidarios y prestar servicios. Si me ponen en una balanza qué es mejor, la atención médica a las personas que la atención médica a los animales, pues entonces aquí lo que les diría es qué le corresponde a un gobierno local. Y en el caso particular de un gobierno local es más factible porque entra dentro de su ámbito de competencia todo lo que tiene que ver con el espacio público y atender demandas muy concretas. Pero en el caso de los hospitales le corresponde al gobierno de la ciudad, al gobierno federal. Entonces, pues más bien ahí veamos qué le corresponde a unos y otros. No es que es más importante A o B. Sin lugar a duda, la atención de las necesidades humanas siempre va a ser superior o más relevante que las necesidades colaterales de los seres humanos, pero finalmente son causas legítimas, son necesidades expresadas y que tendríamos que atenderlas. ¿Por qué? Porque hoy las pequeñas demandas son las que forman una nueva ciudadanía. Pero ustedes se preguntarán, bueno, pero más allá de estas pequeñas demandas, de este ejercicio de ciudadanía a partir de causas tan puntuales, ¿qué es lo que finalmente la gente busca? Pues la ciudadanía lo que realmente anhela en el fondo, a partir de diversos estudios cualitativos que hemos hecho, de entrevistas a profundidad, realmente lo que la gente en el fondo, en el fin último busca es una mejor calidad de vida y bienestar. O sea, esa es su aspiración mayor. O sea, si le pusiéramos ¿cuál es la neta del planeta? ¿Qué es lo que quieres? Realmente eso es lo que la gente busca, aunque no tenga necesariamente conciencia de ello. Y al mismo tiempo quiere un cambio, aunque no sepa hacia qué sentido. O sea, la gente permanentemente se pregunta si quiero lo de siempre o quiero algo nuevo. Y a veces lo algo nuevo es más incierto que lo de siempre.
pero la gente asume que tiene la posibilidad o el poder del cambio y en la medida de lo posible lo va a ejercer. Por eso, esta tradición electoral que había en países como en México, donde siempre ganaba históricamente un solo partido por largos periodos de tiempo, pues en la actualidad ya es insostenible. Ya prácticamente todos los estados de la República tuvieron alternancia de partidos en el poder, ya lo estamos viendo en las principales ciudades y también en la presidencia de la República. La presidencia de la República en el caso de México ya pasó por el PRI, por el PAN y por actualmente Morena, que es el partido que actualmente gobierna. ¿Qué pasa el día de mañana? No lo sabemos, pero esta idea de cambio siempre va a estar ahí presente. Y ya lo vimos incluso en algunas entidades federativas, donde la ciudadanía evaluaba muy bien a sus gobernantes y les vota en contra. Y cuando regresamos después de las elecciones a preguntarle a la gente, ¿por qué votaste en contra si antes lo evaluaban bastante bien a este personaje? La gente decía es que queríamos un cambio. ¿Pero no te iba bien? Sí, pero queríamos un cambio. Es decir, la gente siempre desea un cambio. Entonces, si la ciudadanía cambió, ¿por qué la tratamos como si fuera la misma de hace 20, 30, 40, 50 años? En mi caso, trabajamos con muchos partidos en América Latina, particularmente mi experiencia reciente ahorita es tanto en México como en Ecuador, y veo una constante. O sea, no es un tema de los partidos mexicanos, sino lo veo como un tema común en varios países de América Latina que he discutido con varios colegas de otros países y llegamos a la misma conclusión. Los partidos y gobernantes ven al ciudadano como un beneficiario, como una afiliación, un número, un objeto, un recurso, un voto. Pero cuando el ciudadano se pone en tu contra, no lo vemos como ciudadano ejerciendo derechos y libertades, lo vemos como una amenaza o como un adversario. Entonces, realmente la ciudadanía es la que soporta al gobierno. Y no me refiero de aguantarlo de tolerancia, sino es el basamento en el que echa raíces el gobierno para servir a la propia ciudadanía. Y entonces, si eso no lo entienden los actores políticos, léase las y los políticos, pues van a tener una comunicación fracturada con la ciudadanía. Si no entendemos a la ciudadanía, nunca vamos a podernos comunicar con ella. Por eso tenemos que quitarnos la venda de los ojos. Y ustedes estarán preguntando, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender que la ciudadanía la debemos de entender en su propio contexto de vida. ¿A partir de qué? De la intersubjetividad. Si lo redujéramos muchísimo a esta categoría de la intersubjetividad, podría decir, lo mínimo que debes de sentir es empatía. Ponerte en los zapatos del otro, pero no me refiero siente que es ser pobre para que entiendas la pobreza. Siente que es padecer una enfermedad crónica para que puedas tener una propuesta de salud. No, es realmente entender a la otra persona, a la otredad, en su propio contexto de vida, pero asumiendo que desde nuestro actuar público podemos hacer algo para que sus condiciones de vida cambien objetivamente. Y eso implica entender sus anhelos y necesidades. ¿Por qué? Porque la ciudadanía finalmente va a actuar a favor de lo que esté relacionado con sus deseos, sus anhelos, lo que le produce satisfacción. Pero al mismo tiempo va a actuar en contra de lo que no desea o percibe como dolor. Por eso muchas personas toman decisiones a partir de su estado de ánimo, y su estado de ánimo no es solamente la alegría, también puede ser el enojo, la ira contenida o algunos otros aspectos que inundan las decisiones ciudadanas. Bien, pues en resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el trabajo territorial? Reinventar la relación con la ciudadanía, entender estos cambios globales, las macrotendencias sociales y tecnológicas, que esas son inevitables, ya están en curso, y al mismo tiempo identificar en nuestro contexto de trabajo territorial qué cambios está viviendo específicamente la ciudadanía y si estos cambios se van a potencializar o van a sufrir alguna alteración a raíz de esta pandemia que estamos viviendo. Algunos de sus comentarios iban en el sentido de que, bueno, la digitalización es importante, pero es más importante que la gente tenga que comer. Sí, es cierto.
Es muy importante la digitalización, pero no podemos hablar de digitalización si la gente no tiene un acceso pleno al Internet. Es cierto, pero no por ello no vamos a hacer nada. O sea, ¿por qué? Porque los procesos se dan a la par. Y tan es así que en comunidades incluso muy lejanas, con muy poco acceso a la tecnología, ahí hay celulares. Yo recuerdo una elección hace algunos años en la que me tocó coordinar un equipo técnico electoral y cuando estábamos haciendo todos los preparativos para el día de la elección, nosotros teníamos un sistema en el cual íbamos a recabar en tiempo real toda la información de cómo iba transcurriendo lo que sucedía en el día de la jornada electoral y a partir de ello tener certidumbre si habíamos ganado o no. ¿Pero qué creen? El partido de enfrente también tenía lo mismo. Y cuando alguien nos corrió la cortesía de enviarnos el manual de operaciones de los que estaban enfrente, pues nos dimos cuenta que tenían un aparato tecnológico más sofisticado que el que nosotros teníamos. Y entonces dijimos, híjole, tienen mejores herramientas que nosotros. Y cuando lo platicamos con el equipo de campaña, nos decían, hay una cosa que no han considerado. Ustedes y los de enfrente están pensando trasladar toda la información a través de celulares. Pero en este estado, el 60% de la población no tiene cobertura de celular. Esto lo supimos días antes, o sea, si bien teníamos noción, no había tanta información como en la actualidad, estoy hablando de hace más de 10 años, y rápidamente con el equipo de campaña lo que hicimos fue repensar toda la estrategia de traslado de información el día de la jornada electoral a través de radio, de estas estaciones de CB o de onda corta, y resolver cómo íbamos a través de codificaciones, enviar información a lo largo de la jornada y que además la gente que reportaba la información lo pudiera hacer de manera muy sencilla, muy accesible. ¿Y qué creen? Resolvimos el problema de la brecha digital y resolvimos el problema de la ausencia de tecnología disponible. Y el partido de enfrente se quedó con todos sus celulares en un camión porque efectivamente nadie iba a venir de zonas lejanas por un celular que no iba a tener funcionalidad de la jornada electoral y ellos no tuvieron visibilidad de qué es lo que sucedía a lo largo de la jornada electoral y nosotros sí. O sea, ese es un ejemplo de cómo la voluntad y la creatividad a partir de la tecnología, por muy incipiente que sea, la vuelves un recurso de trabajo territorial y vas a tener un efecto positivo. Este es un ejemplo electoral, pero trasládalo a un ejemplo de gobierno, trasládalo a la participación de la ciudadanía. El año pasado estuvimos dando capacitación y mentoría a mujeres líderes y una de las mentorías que tuvimos que habilitar es que una trabajadora social experta en temas de ciudadanía digital capacitara a las mujeres en habilidades digitales mínimas indispensables que necesitaban estas mujeres para poder ejercer su liderazgo de manera efectiva. Es identificar la necesidad y dar una respuesta. ¿Con qué? Con los recursos disponibles, pero con visión, con sentido, porque en la medida en que no hagamos nada para reducir esa brecha digital, siempre va a estar presente. Bien, pues para finalizar, quiero ahora ya enfocarme en cómo vamos a pasar de lo territorial a lo digital y cómo lo digital va a redimensionar lo territorial en el trabajo con la ciudadanía. ¿Y cómo lo voy a abordar? Bueno, a partir de identificar 7 errores que yo ya estoy viendo que los gobernantes, los partidos políticos, varias organizaciones ciudadanas están cometiendo porque ahorita todo el mundo está en la euforia digital en esta pandemia, pero no están considerando una serie de elementos que son importantes para no equivocarnos. El primer error que yo estoy viendo que muchos actores públicos están cometiendo es que quieren sustituir el trabajo de contacto ciudadano en territorio por el contacto digital. No. El contacto digital nunca va a poder sustituir al contacto directo en el lugar donde viven las personas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una combinación, una integración tanto del contacto digital y territorial para generar como solución un contacto humano integral. Segundo error. Creer que lo digital
solo es redes sociales. No. Lo digital no es Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. Lo digital tiene que ver con cómo usamos la tecnología disponible, los medios digitales, al servicio de poder potencializar, ampliar, llegar de mejor manera y con mayor cercanía a la ciudadanía. Y esto implica como solución un contacto omnicanal en el que utilicemos, entre otras herramientas, las redes sociales, pero no solamente este tipo de recursos. El tercer error que yo veo que ya se está cometiendo es hablar a la ciudadanía de forma igual en todas las plataformas digitales, y eso es típico de políticos. Ponen un post o un tweet y lo mismo que pusieron en Twitter se lo llevan a Facebook, a Instagram, y luego le hablan a sus huestes y les dicen: oigan, todos, denle retweet, denle me gusta a mi página, acabo de subir algo, y lo dicen a través de WhatsApp. Cada una de las plataformas digitales tiene su lógica, su lenguaje, sus algoritmos, entonces no podemos hablar de la misma manera en todas las plataformas digitales. Lo que sí tenemos que hacer como solución es segmentar y personalizar nuestro mensaje. Y para eso son muy buenas las redes sociales. Las redes sociales nos permiten llegar a personas que comparten una misma conversación, por ejemplo en Twitter, o que comparten intereses en Facebook, o a través de los grupos que ya tienen previamente construidos, que ya tienen en directorios. Todo el mundo está desaprovechando el WhatsApp. El WhatsApp es una gran herramienta para el trabajo territorial, lo mismo que Telegram o algunas otras herramientas de mensajería. Ahora, en aquellos casos, sobre todo en liderazgos, que tienen una menor brecha digital, algunas y algunos de ellos, debemos de aprovechar incluso también las videoconferencias, el escuchar audios, como en este caso este podcast. Y yo, incluso hasta en TikTok, estoy viendo contenidos formativos y de posicionamiento frente a actores gubernamentales de manera muy creativa. El tema es hablar a la ciudadanía de forma segmentada y personalizada de acuerdo a la lógica de cada una de las plataformas digitales. El cuarto error, y esto me lo acaban de comentar esta semana, alguien que conozco, me dicen: ya entendí, Efraín. O sea, lo que tengo que hacer es bajarme al nivel de la ciudadanía para que me entienda. No. A ver, primero que nada, tú no estás arriba. O sea, tú no estás en una nube, tú no eres un ser divino, no eres alguien que sea un superhombre o una supermujer que te ponga en una condición distinta a la de cualquier persona. O sea, no tienes por qué bajarte, más bien lo que tienes que estar es a la par. Recuerdan el término que decía hace rato: intersubjetividad, empatía, estar en el mismo canal. No les estoy pidiendo que se conviertan en la realidad de las personas con las que están interactuando, pero sí tienen que tener un mínimo de sensibilidad para saber qué es lo que sucede, por qué vive lo que vive, por qué piensa lo que piensa, por qué siente lo que siente y por qué actúa como actúa. Y eso va a ser de más utilidad para que entonces puedan comunicarse, ya sea en el contacto directo, por medios digitales o en el territorio. El quinto error es confundir las herramientas digitales con transformación digital, ¿no? De repente me dicen: oye, ¿me puedes ayudar a que tenga más me gustas en mi Facebook o más seguidores en Twitter? ¿Y para qué? La pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué quieres más seguidores? O sea, ya hay experiencias muy sólidas. Ya lo vimos, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, un personaje, Antana Mocus, tenía 1 millón en redes sociales, que no se tradujeron en votos cuando él tenía una intencionalidad electoral. Ya lo vimos con varios candidatos independientes, que a la gente les gustaba su perfil, su discurso, que tenían un chorronal de seguidores en redes sociales, pero eso no significa que se traduzcan en decisiones, por ejemplo, como el voto. ¿Por qué? Porque esos políticos o esos personajes confundieron las herramientas digitales con transformación digital.
La transformación digital tiene que ver con cómo utilizamos estas herramientas para nuestro activismo político y ciudadano, cómo nos volvemos en activistas digitales, cómo ejercemos nuestra ciudadanía digital, cómo hacemos que la ciudadanía se exprese en su contexto específico de vida, que le facilite organizar estas herramientas en el ámbito de su preocupación cotidiana, los servicios, la seguridad, la organización vecinal. Ahora lo estamos viendo incluso con personas que han estado al pendiente de adultos mayores a través de estas redes sociales o a través de WhatsApp, y lo que necesitan se lo procuran, ¿no? O sea, incluso en algunas colonias donde las personas ya son muy grandes, sus vecinos con los que nunca tenían contacto ahora salieron a la calle para que les hicieran su despensa, para que les trajeran sus mandados a aquellas personas adultos mayores que pues prácticamente están literalmente confinados. Entonces los vecinos más jóvenes ahora se volvieron al servicio de los adultos mayores y de las adultas mayores para reducir su posibilidad de contagio en esta pandemia. O sea, es un ejemplo de cómo el contacto nos puede ahora servir en el ejercicio de ciudadanía. El error número 6 es supeditar todo el trabajo de contacto ciudadano a la estrategia digital. Si no es llevar todo al mundo digital, en consecuencia, no es que lo que hacemos ya en el territorio, y le hace, por favor, los que trabajen en partidos políticos o en gobiernos o en organizaciones ciudadanas, no es ahora volverlo todo digital, sino es más bien hacer más eficiente el contacto con la ciudadanía a partir de medios digitales. ¿Y qué es lo que primero tienen que tener claro? Más que nada la estrategia ciudadana y política, más que la estrategia digital. O sea, no se trata de cómo nos vemos mejores y más bonitos o cuánto posteamos en Instagram o cuántos tweets subimos al día. Se trata más bien de qué queremos comunicar, por qué lo queremos comunicar, qué es lo que queremos de la ciudadanía, a dónde queremos llegar. Eso es más importante resolverlo que los medios digitales. Y finalmente, últimamente me han estado diciendo varias personas, oye, fíjate que fulanita empresa o fíjate que fulanito personaje me está diciendo que, mira, esta es la mejor aplicación para el trabajo de contacto directo a la ciudadanía, ¿no? Y de repente todos los personajes políticos quieren tener su propia app. Todo mundo quiere tener su página, sus redes, pero pues realmente tener soluciones tecnológicas para estar a la moda o alimentar el ego no va a hacer que nos comuniquemos mejor con la ciudadanía. Lo que necesitamos es investigar y hacernos o rodearnos de las personas expertas que nos puedan decir qué es lo que más me conviene para hacer mucho más efectivo mi trabajo de contacto ciudadano. Por ejemplo, yo creo que esos recursos que se pueden invertir en una solución tecnológica debieran derivarse mejor en invertir en factor humano en las organizaciones ciudadanas. Los gobiernos, por ejemplo, es irrisorio que sigan con procedimientos demasiado manualizados, demasiado dependientes analógicamente hablando, pero tampoco es, bueno, entonces ahora hagamos un contrato porque ahora vamos a tener chatbot en la atención de la ciudadanía. Pues no, creo que lo que menos quiere la gente en este momento es hablar con un robot, aunque sea de texto. Creo que aquí lo que importa es cómo, si tengo claro cómo reinventar mi relación con la ciudadanía, es en donde me tengo que enfocar. Pero para poder saber qué quiere la ciudadanía, lo tengo que investigar, lo tengo que preguntar, salir al encuentro con la ciudadanía. En este momento no podemos salir físicamente porque estamos en el confinamiento, estamos en la cuarentena, pero pues tenemos ahí sí los medios digitales para poderle preguntar a la ciudadanía sobre algunos temas que son relevantes para su vida y que forman parte de sus preocupaciones ciudadanas en este momento. Pues en suma, hoy quería comentar y dar respuesta a varios de los planteamientos que ustedes me hicieron a partir de ver qué es lo que está pasando en la relación con la ciudadanía en el trabajo territorial y cómo podríamos potencializarlo a través de la digitalización del trabajo de contacto directo.
Esto fue Tiempo de Pensar y Pasar a la Acción. Si te gustó el episodio, suscríbete en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast o en la plataforma de tu preferencia. También nos encuentras en YouTube. Suscríbete y deja un comentario. Si deseas las notas de este episodio, ve a efrainreyes.com. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.